Hola, buenas tardes. Vamos a empezar en estos momentos la actividad correspondiente a las prácticas de diversidad microbiana en el segundo grupo. Como ha comentado antes María en el grupo anterior, nunca habíamos pensado que nos fuésemos a ver en estas circunstancias para dar las prácticas y que tendríamos que traslocarlas a online. Pero bueno, así es como vienen las cosas y de todo se aprende un poco. Entonces, vamos a pasar un poco por encima de lo que son las prácticas que haríais normalmente en el laboratorio y que, bueno, están recogidas en un manual que vamos a poner a vuestra disposición, que es el manual de las prácticas de años anteriores, donde podréis ir a encontrar detalles más finos de lo que se hace normalmente en el laboratorio durante estas prácticas. De todas formas, aquí haremos un resumen que quiere ser una, eh, una visita agradable a las prácticas de diversidad microbiana. Bien, lo que hacemos en estas prácticas son tres actividades o prácticas en sí mismas que denominamos análisis microbiológico del agua, determinación de enterobacterias e infección con bacteriófagos. Como os decía antes, en el enlace que estáis viendo en la parte inferior de esta diapositiva, tenéis el acceso al manual de las prácticas del año anterior, donde podréis encontrar detalles más finos de lo que se hace en las prácticas. Para empezar, vamos a iniciar este repaso con la primera práctica, que consiste en el análisis microbiológico del agua. El análisis microbiológico del agua es una actividad muy interesante en el sentido de que trata de determinar si unas muestras de agua que habitualmente tomamos en el río serían adecuadas para el consumo humano. En este tipo de análisis se intenta detectar la presencia de microorganismos de origen fecal, por ser las heces el tipo de contaminación más grave que puede tener el agua de bebida. En este caso intentamos detectar contaminación fecal, pero no la presencia de organismos patógenos concretos que puedan ir asociadas a las heces, aunque es habitual que esto pueda suceder, que existan patógenos asociadas a las heces contaminantes del agua de bebida. Para hacer esta actividad empleamos medios de cultivo selectivos y diferenciales y hacemos en conjunto 4 tipos de pruebas microbiológicas. En primer lugar, hacemos una prueba de crecimiento de aerobios totales en un medio no selectivo. En segundo lugar, hacemos 3 pruebas que van orientadas específicamente a la detección de ciertos indicadores de contaminación fecal. Haremos lo que se llama una colimetría para detectar coliformes fecales, una estreptometría para detectar estreptococos fecales y una clostridiometría para detectar clostridios de origen fecal. Es importante que recordéis que no aislamos ni identificamos microorganismos patógenos concretos, sino que solo tratamos de detectar la contaminación fecal que en determinadas ocasiones podría traer acarreada la presencia de determinados patógenos. Esta imagen es un resumen de esto que acabo de mencionar, donde se muestra el desarrollo en conjunto de las 4 pruebas que acabo de mencionar: aerobios totales, coliformes, estreptococos fecales y clostridios fecales. Las últimas 3 pruebas son las que están enmarcadas por dirigirse específicamente a buscar los indicadores
de contaminación fecal. En la primera de estas pruebas es la que denominamos crecimiento de microorganismos viables, lo que se denominan aerobios totales. En esta actividad sembramos a partir de una muestra de agua utilizando diluciones seriadas. Estas diluciones seriadas nos van a permitir hacer una pequeña cuantificación de los microorganismos que pretendemos detectar y a partir de esas diluciones seriadas sembramos en placas de un medio de cultivo que en este caso es un medio rico, es un medio no selectivo que vamos a incubar en condiciones aeróbicas. Tenéis debajo de la columna de la prueba la composición del medio de cultivo. Como digo, lo único que tenéis que recordar es que en este caso es un medio no selectivo, es un medio rico donde no va a haber una selección particular, aparte del hecho de que se va a incubar en condiciones aeróbicas y a una determinada temperatura, que va a ser de 37 grados, porque es la temperatura habitual de crecimiento de microorganismos dentro de nosotros, de los seres humanos. Tened en cuenta que sembrando a partir de estas diluciones, como os decía antes, podemos hacernos una idea de la cantidad de microorganismos de este tipo que hay en la muestra y podríamos en determinado momento hacer una cuantificación mencionando o haciendo un recuento de microorganismos aerobios totales, que se denominarían unidades formadoras de colonias. Si os fijáis con un poco de detalle en estas placas que aparecen en la imagen, veréis que lo que crece ahí tiene formas, aspectos y texturas, incluso olores muy variados, porque, como decía, este medio no es nada selectivo. Las siguientes pruebas que a mencionar son la colimetría y la estreptometría. Se mencionan juntas porque el desarrollo en sí, la metodología que se sigue son muy parecidas en ambas prácticas, aunque los microorganismos que se buscan son muy diferentes. A la izquierda tenéis el caso de la colimetría, en la que pretendemos encontrar enterobacterias denominadas coliformes, por estar asociadas en general al grupo de Escherichia coli, y que son bacterias anaerobias facultativas que pueden respirar o fermentar en función de las condiciones y que son capaces de utilizar la lactosa como fuente de carbono con producción de ácidos y de gas. Es lo que se denomina la colimetría. Para esta prueba, en principio la prueba presuntiva, se utiliza el caldo lactobiliado, que contiene sales biliares que inhiben el crecimiento de microorganismos no habituados al tracto intestinal de los animales y que contienen lactosa, que sería la fuente de carbono y energía principal. Esto se lleva a cabo haciendo una siembra repetida en series de 3 tubos con diferentes cantidades de muestra, 10, 1 y 0,1 mililitros. En estos tubos, que como digo contienen caldo lactobiliado, se encuentra también un pequeño tubo invertido que se denomina la campana de Durhan. En esta campana invertida es donde se recogerá el gas que se haya podido producir por el crecimiento de los microorganismos en el caldo lactobiliado. Estas series de tubos se incuban a 37 grados durante 24-48 horas y, como os digo, en el caldo lactobiliado existen bilis y existe lactosa, que son los elementos más importantes dentro de la composición de ese medio. Recordar que esto es una prueba presuntiva. ¿Qué debemos esperar después de la incubación en este medio? Pues si la prueba resultaría positiva, en principio, si existiese
crecimiento, que veríamos por turbidez del medio de cultivo, y la producción de gas, que al menos en parte quedaría retenido en la campana de Durhan. Por otro lado, tenemos la estreptometría o la detección de estreptococos fecales o también denominados enterococos de una forma más genérica. En este caso son microorganismos, bacterias gram positivas, anaerobios aerotolerantes, quiere eso decir que viven fundamentalmente en anaerobiosis, pero no les perjudica la presencia de oxígeno. Y, como digo, pertenecen al grupo de los enterococos. Tienen un metabolismo fermentativo y son resistentes a la acción normalmente venenosa para la respiración de la acida sódica. Estos microorganismos carecen de determinados grupos de citocromos y son, como digo, resistentes a la acida. La acida, en este caso, es el elemento que resulta selectivo para este medio, ya que impide el crecimiento de microorganismos que son envenenados por la acida. En este caso, también es la prueba presuntiva. Se utiliza el medio denominado caldo de acida de Rode, que contiene la acida y otros componentes, y se siembran también series de 3 tubos con diferentes cantidades de muestra, 10, 1 y 0,1 mililitro, y se incuban a 37 grados durante al menos 24 horas. En este caso, la prueba se consideraría positiva, dentro de que es una prueba presuntiva, si detectásemos turbidez en los medios de cultivo que indicaría la existencia de crecimiento. En el vídeo que tenéis aquí, que podréis ver posteriormente, se muestra cómo se hace, vamos a decir, físicamente este tipo de prueba en un vídeo proporcionado por la Universidad de Sevilla. Bien, después de las pruebas de la prueba presuntiva, en ambos casos, hay que pasar a la prueba confirmativa. Las dos tienen que resultar positivas para considerar que hemos detectado lo que andamos buscando. En el caso de la colimetría, la prueba confirmativa de detección de coliformes se haría a partir de los tubos de caldo lactobiliado en los que se ha observado, aparentemente, crecimiento por la turbidez y la formación de gas que se ha acumulado dentro de la campana de Durhan. Entonces, a partir de estos medios, fijaos la gran diferencia que hay entre el aspecto que tiene el medio aparentemente positivo con la que tiene un medio negativo o no inoculado en el que no hay gas dentro de la campana y el medio está transparente. Como digo, a partir de los medios donde ha habido crecimiento y gas, se calculan placas de un medio de cultivo que se denomina EMB, eosina azul de metileno, en el que, en este caso, es un medio sólido, son placas, en las que existe lactosa y sacarosa como fuentes de carbono y un indicador, un inhibidor del crecimiento de bacterias diferentes, que sería el azul de metileno, y además un indicador de pH que es la eosina. Este indicador de pH, habitualmente incoloro, se va a tornar oscuro, azul oscuro, casi negro, cuando existe utilización de lactosa y el medio se acidifica por esta utilización, apareciendo unas colonias características que son de color oscuro, muy oscuro, azul, o colonias relativamente grandes que tienen en su centro un botón también de ese mismo color. El aspecto es el que presentan las colonias que aparecen en esta placa de la derecha, con ese aspecto característico, que serían las colonias que son capaces de utilizar la lactosa y hacer virar a la eosina a este color oscuro. Es muy característico en este medio el crecimiento de Escherichia coli. Escherichia coli es la que da nombre al grupo general de este tipo de bacterias, de ahí se llaman coliformes, y que en este medio tiene un crecimiento muy vigoroso con producción de esas colonias oscuras, pero que además presenta este aspecto
brillo metálico y color verde intenso que la hacen muy, muy característica. Por su parte, en el caso de la estreptometría, la prueba confirmativa de estreptococos fecales consiste en, partiendo de los tubos de caldo de acida de Rode en los que detectamos la turbidez que nos indica que ha habido crecimiento, hacer simplemente una tinción de Gram. Esta tinción de Gram, en el caso de que efectivamente haya estreptococos fecales, debe mostrarnos la existencia de cadenas de cocos Gram positivos, que es característico de los estreptococos. Esta sería la prueba confirmativa para estreptococos fecales. En el centro tenéis otro vídeo de la Universidad de Sevilla donde se recuerda cómo se hace una tinción de Gram, que vosotros ya habréis hecho en la asignatura asociada a esta en el primer semestre. Bien, aquí se muestran un resumen de las cosas que hay que retener sobre estas dos pruebas. En el caso de la colimetría, prueba presuntiva, crecimiento y producción de gas en caldo lactobiliado con campana de Durkheim. Prueba confirmativa, formación de colonias oscuras o con botón oscuro en medio EMB osina azul de metileno. En el caso de la estreptometría, la prueba presuntiva es crecimiento en el caldo acida de Rode y a partir de ese crecimiento una tinción de Gram que detecta estreptococos Gram positivos. Bien, la siguiente prueba que vamos a considerar dentro de esta categoría es la que se denomina clostridiometría, que nos va a permitir la detección de presencia en nuestras muestras de agua de los denominados clostridios sulfitorreductores. Los clostridios son unas bacterias gram positivas muy interesantes por muchas cosas, porque muchas de ellas son también patógenas, quizás uno de los patógenos más terribles que existan en la naturaleza, y son muy interesantes porque están presentes habitualmente en muchas muestras naturales, desde suelos a, por ejemplo, el intestino de ciertos, de ciertos animales, en particular más que nada también rumiantes, y son unos indicadores de que exista una posible contaminación fecal en esas muestras. Son característicos también por el hecho de que son anaerobios estrictos, no son aerotolerantes como los anteriores, y también por el hecho de que forman unas estructuras de resistencia que son las endosporas, que les permiten resistir y permanecer viables en condiciones poco favorables a la vida normal. Otra característica importante y que nos resulta útil en este caso es que tienen actividad sulfitorreductora, es decir, que son capaces de, en presencia de sulfitos, generar sulfuro de hierro, que es al final el que da el color característico a las colonias que veremos en adelante. Entonces, la preparación de la muestra para esta clostridiometría implica el calentamiento de una parte de esa muestra durante 10 minutos a 80 grados. Con este calentamiento lo que pretendemos hacer es eliminar las formas vegetativas de cualquier tipo de microorganismo que no sea capaz de resistir esa temperatura y de alguna forma seleccionar
a los microorganismos que tienen algún tipo de estructura de resistencia, como es el caso de estos clostridios que tienen las endosporas. Entonces, técnicamente lo que se hace es mezclar un determinado volumen de muestra tratado de esa forma con un volumen igual de un medio de cultivo sólido, pero que en este momento se encuentra fundido, que es el medio de Wilson-Blair, donde están los componentes necesarios para llevar a cabo estas pruebas. La muestra y el medio fundido se reúnen en un tubo, se mezclan y se deja solidificar verticalmente para producir anaerobiosis, al menos en las partes más internas de ese tipo de tubos. El resultado que debemos observar cuando hay clostridios sulfitorreductores es que, sobre todo desde la parte media y hacia abajo de los tubos, se aparecen unas colonias negras más o menos grandes que en algunos casos, si son muy abundantes, pueden dar color negro completamente a todo el tubo. Entonces, en esta prueba detectamos tres características importantes de los microorganismos que andamos buscando. Por una parte, la anaerobiosis, que se muestra por la zona de los tubos en las que crecen. Por otra parte, la producción de formas de resistencia o endosporas, en este caso, por el tipo de tratamiento que hemos dado a la muestra antes de mezclarla con el medio de cultivo. Y por último, la actividad sulfitorreductora con producción de sulfuro de hierro, que se muestra por la formación de esas colonias de color negro. Con los resultados obtenidos en estas cuatro pruebas en conjunto, en el análisis microbiológico del agua, deberíamos ser capaces de dar al menos una cuantificación aproximada del número de microorganismos que han crecido a partir de esas muestras, ya que tendríamos que intentar decir si ese agua es o no potable. Existen unos requerimientos legales que determinan los números máximos de microorganismos indicadores de contaminación fecal que deben aparecer en las aguas para que puedan o no puedan beberse. En el caso de la colimetría y la estrectometría, recordad que se sembraban series de 3 tubos con 3 cantidades diferentes de muestra. Esta forma de inoculación es la que permite hacer un cierto tratamiento estadístico. De hecho, existen variantes de esta prueba en las que en vez de utilizarse series de 3 tubos, se utilizan series de 5 o incluso de 10 tubos para que el análisis estadístico sea todavía más fiable. Entonces, considerando los tubos que han dado positivo en el análisis de crecimiento en caldo lactobiliado y que han sido confirmados posteriormente por la prueba confirmativa de crecimiento en EMB, esos datos se llevarían a una tabla que se denomina tabla del número más probable y que es un tratamiento estadístico que, como digo, permite mostrar un número aproximado con unos ciertos intervalos de confianza para decir el número de microorganismos que habría posiblemente en esa muestra de agua. Como digo, esto sirve para decir que en un determinado momento la muestra de agua que tenemos en las manos no es potable o que sí lo es. Los límites establecidos, aunque actualmente probablemente hayan cambiado un poco, es que de aerobios totales no existe un límite legal, pero se recomiendan que los valores de aerobios totales eh, sean bajos, que en el caso de las coliformes, los coliformes totales o fecales sean de menos de 1 por 100 mililitros de muestra, en el caso de los estreptococos fecales 1 por 100 mililitros de muestra y en el caso de los clostridios sulfitorreductores 1 por 20 mililitros de muestra.
Bien, ¿tenéis hasta aquí alguna pregunta? ¿No tenéis ninguna pregunta? Bien, vamos a continuar entonces. La segunda prueba o práctica que hacemos en las prácticas de diversidad microbiana es lo que se denomina la determinación de enterobacterias. En este caso, lo que queremos hacer es identificar dentro de lo posible las bacterias presentes en una mezcla proporcionada para la actividad, utilizando, digamos, procedimientos microbiológicos habituales, empezando por el aislamiento de microorganismos, de los microorganismos presentes en la muestra, utilizando la técnica microbiológica básica, y la determinación o identificación dentro de lo posible de esos microorganismos aislados utilizando medios selectivos y diferenciales y pruebas bioquímicas y fisiológicas, en concreto también la utilización de unos kits o baterías de pruebas bioquímicas denominadas API 20E. La mezcla que utilizamos para esta práctica contiene bacterias procedentes de familias, dos familias de bacterias habitualmente también encontradas en el intestino humano. Es la familia Enterobacteriaceae y la familia Vibrionaceae. El término Enterobacteriaceae es un término científico que es diferente del término coloquial con el que a veces se refiere a muchas de las bacterias que puedan vivir en el intestino humano de los animales y que en general se les llama enterobacterias, pero es un término que a veces puede inducir un poco error. Bueno, en el caso concreto de esta práctica, hablamos de bacterias propiamente dichas de la familia Enterobacteriaceae, que presentan algunas características particulares relevantes, y bacterias de la familia Vibrionaceae, que también presentan unas características específicas que luego veremos. A partir de una mezcla que contiene miembros de estas dos familias, intentamos aislar cuáles son esos componentes y identificarlos dentro de lo posible. Esta es, en conjunto, la tabla resumen donde se muestra qué tipo de aproximación vamos a utilizar. En primer lugar, para el aislamiento. Para el aislamiento vamos a utilizar la siembra en estría en placas de medios selectivos y diferenciales. Esos medios, que ahora veremos más en detalle, están elegidos porque son ellos adecuados para el trabajo con bacterias de la familia Enterobacteriaceae o de la familia Vibrionaceae, en concreto los vibrios. Estas pruebas son crecimiento en placa de medio EMB, eosina azul de metileno, el mismo que utilizábamos antes en el análisis microbiológico del agua, el medio de agar verde brillante, que serían los medios indicados para enterobacteriáceas, y el medio, placas de medio TCBS, que es un medio selectivo específicamente para vibrios dentro de la familia Vibrionaceae, y un medio líquido que se denomina la pectona alcalina. En este caso, los medios indicados para los vibrios son medios de un pH muy alto, pH alcalino claramente, en los que resulta un medio particularmente adecuado para seleccionar a los vibrios que pueden estar presentes en las muestras. En todos los casos, en ambos casos, los medios de cultivo poseen
determinadas fuentes de carbono que van a ser probadas para su utilización en estos medios, inhibidores más o menos selectivos de ciertos grupos de bacterias o de microorganismos que no queremos que aparezcan en nuestras muestras, y indicadores de pH que nos van a detectar las modificaciones en el pH que son indicativas del consumo y utilización de ciertos sustratos dentro de esos mismos medios de cultivo. Y ahora los veremos más en detalle. Es de destacar que tanto antes en el análisis microbiológico del agua como ahora en la determinación de enterobacterias, estamos recurrentemente utilizando o pensando en la lactosa como fuente de carbono y energía y como fuente indicadora de ciertas fisiologías en estas prácticas. Es realmente interesante que penséis en ello. Bien, en el caso de los medios utilizados para el aislamiento de enterobacterias de la familia Enterobacteriaceae, utilizamos el medio de cultivo EMB, eosina azul de metileno, que ya digo que habíamos utilizado antes también. Y este medio de cultivo contiene, ya lo decíamos antes, eosina como indicador de pH, azul de metileno como inhibidor de algunos grupos de bacterias, gram positivas en particular, que no queremos que aparezcan aquí, y lactosa y sacarosa como fuente de carbono. Cuando sembramos en este medio y crecen determinados grupos de enterobacterias, podemos ver su comportamiento al crecer en este medio. En el caso de que las bacterias que crezcan no sean capaces de utilizar la lactosa, es decir, que sean LAC menos, las colonias que aparecen serán colonias translúcidas o sin color y que no son capaces de utilizar la lactosa. En el caso de que sean capaces de utilizar la lactosa, es decir, que sean LAC más, veríamos las colonias que ya detectábamos en el caso de análisis microbiológico del agua de las coliformes. El caso característico sería Escherichia coli, donde aparecen colonias oscuras o con un botón oscuro que indican que son capaces de utilizar la lactosa que acidifican el medio y hacen que la eosina, que es el indicador de pH, vire a ese color oscuro prácticamente negro. En el caso del medio de cultivo de agar verde brillante, podremos observar que si las colonias son que crecen tienen un color y halo amarillo intenso, serían fermentadoras de lactosa. Este sería el caso. Tres colonias que aparecen en la placa de abajo que serían capaces de utilizar la lactosa, acidificar el medio y hacer que el indicador de pH en este caso, que es el rojo de fenol, vire a este color amarillo intenso. Las bacterias que no sean capaces de crecer utilizando la lactosa serían consideradas como LAC-, crecerían normalmente utilizando peptonas para su crecimiento y en vez de acidificar el medio lo que harían sería precisamente subir el pH y el medio adquiriría este color rojo o casi morado en algunos casos y las colonias serían esencialmente transparentes o en algunos casos opacas. Entonces, el color amarillo indicaría utilización de lactosa, el color rojizo indicaría no utilización de lactosa en este medio, que es el agar verde brillante.
¿Tenéis hasta este momento alguna pregunta? Bien, bien. En el caso de los medios empleados para el crecimiento de vibrios pertenecientes a la familia Vibrionaceae, el medio de cultivo denominado TCBS es un medio sólido que tiene diferentes componentes. El nombre de TCBS viene de la presencia en este medio de tiosulfato sódico, de citrato sódico, de bilis de vaca, que sería el inhibidor de ciertos grupos de bacterias que no estén habituadas al intestino, y de sacarosa como fuente de carbono y algunos indicadores de cambios de pH. Es de destacar que este medio tiene un pH de partida alto y que está indicado para las especies de vibrio que son de forma natural eh, resistentes o que les gusta precisamente los pHs alcalinos para crecer. Lo mismo puede observarse en el medio de cultivo líquido denominado peptona alcalina, que tiene un pH de 9 y que también selecciona a aquellos microorganismos capaces de crecer a este elevado pH. Las placas de TCBS son habitualmente verdes antes de ser inoculadas, y cuando se produce un crecimiento de vibrios en ello habitualmente aparecen estas colonias robustas y grandes de un intenso color amarillo debido a la bajada de pH ocurrida en el medio por la utilización de sacarosa, aunque en determinadas circunstancias y sobre todo cuando ya se ha extinguido o se ha acabado la sacarosa, la utilización de otras fuentes de carbono puede hacer que aparezcan colonias de un color eh, de un color de un color azul. Pero el crecimiento de colonias amarillas en este cultivo es característico de las colonias de vibrio. En el caso de la pectona alcalina, simplemente se detecta turbidez si hay crecimiento en ese medio que habitualmente corresponde a grupos de microorganismos de esta familia. Bien, esas serían las condiciones o las placas en las que llevaríamos a cabo el aislamiento de las bacterias presentes en la mezcla proporcionada para la actividad. Decíamos que aparte del crecimiento en placas, que nos permite además el aislamiento, vamos a hacer otro tipo de pruebas fisiológicas y bioquímicas, como son el test de la oxidasa y el test de la catalasa. En el caso de las bacterias de la familia Enterobacteriaceae, resultan ser positivas para la catalasa, en las que se detecta la producción de oxígeno a partir de agua oxigenada por acción de esta enzima, la catalasa, y oxidasa negativas. En este caso, se detecta la producción de un colorante, que es el azul de indofenol, me parece que se llama, en el cual, utilizando unas tiras reactivas que contienen los reactivos adecuados, se detecta o no la presencia de actividad oxidasa. En el caso de las enterobacteriáceas, la prueba de oxidasa es negativa. En el caso de las vibrionáceas, son también catalasa positivas y, en este caso, oxidasa positivas, que se detecta en las tiras de oxidasa. Todos estos son datos que se van acumulando y que nos van a permitir llegar a un momento en que podamos arriesgarnos a proporcionar un nombre a los microorganismos que hayamos aislado. Bien, la otra
serie de pruebas que vamos a hacer a estos microorganismos aislados son un grupo de pruebas bioquímicas que se reúnen en unos kits comerciales o tiras de reacciones bioquímicas que se conocen como API. En este caso, el modelo o la versión de API que se utilizan para la determinación de enterobacterias es el API 20E, teniendo en cuenta que hay diferentes versiones de API para diferentes grupos de bacterias procedentes de otros entornos. Estas tiras contienen 20 pocillos con sustratos deshidratados y en esos pocillos se inoculan suspensión de los microorganismos aislados en cultivo puro. Es importante que trabajemos con cultivos puros porque si no la mezcla de reacciones que podrían suponer la existencia de una mezcla de microorganismos haría imposible este tipo de análisis. Entonces estos pocillos, después de su incubación, pueden dar resultados negativos. Aquí en la parte superior tenéis el aspecto de cómo serían los resultados negativos de esta prueba si fuesen todos negativos. Y en la parte inferior tenéis el resultado de si todas esas pruebas fuesen positivas. Tengas en cuenta que en realidad lo que estamos analizando aquí es el comportamiento fisiológico o bioquímico de nuestros aislamientos con respecto a muchas reacciones, vamos a decir, fisiológicas, que en el fondo no es más que un análisis fenotípico de las características genéticas de estos microorganismos con los que estamos tratando. También es interesante darse cuenta de que la primera prueba que aparece en este tipo de análisis es el ONPG. El ONPG es una reacción bioquímica que utiliza un sustrato glucídico unido a un componente fluorescente y que nos permite detectar la enzima beta-galactosidasa, que está asociada de nuevo a la utilización de lactosa por microorganismos y también por humanos. Es decir, este tipo de pruebas nos dan una indicación de los fenotipos y genotipos de los microorganismos con los que estamos tratando. A partir de los resultados de estos análisis, de los resultados positivos y negativos que se obtengan después del crecimiento en estos pocillos, se genera lo que se conoce como un perfil numérico que transforma los resultados positivos y negativos de los diferentes pocillos en un número de referencia que se utiliza para buscar en una base de datos a qué microorganismo correspondería ese determinado perfil numérico que es el resultado de un perfil fisiológico y bioquímico. En el caso que se muestra en esta imagen, este determinado perfil numérico, en el manual tenéis la forma detallada en la que se consigue este perfil numérico en función de los resultados positivos y negativos de las pruebas del API, como en este caso el perfil numérico obtenido con estos resultados corresponde a una especie de vibrio que es el denominado Vibrio alginolíticus. Como digo, existen APIs para diferentes tipos de microorganismos y el API 20 es el especialmente indicado para la identificación o la determinación de enterobacterias. Algunas de las enterobacterias que utilizamos en esta práctica tienen, por supuesto, su propio perfil de resultados positivos y negativos dentro del API 20E y son característicos para su identificación con estas pruebas.
Bien, por último, tendréis acceso después a este vídeo también de la Universidad de Sevilla, donde se muestra de una manera detallada cómo se lleva a cabo de forma, vamos a decir, húmeda, esta utilización del API 20E. Es aquí un vídeo un poco más largo y podréis tener acceso a él después de esta presentación. ¿Tenéis hasta este momento alguna pregunta? Bien. Entonces, por último, la tercera práctica que hacemos habitualmente en el laboratorio de prácticas de diversidad microbiana es una infección con bacteriófagos. Según estamos en estos días, podemos decir que lo que hacemos es recrear una pandemia vírica en el mundo habitado por una población de microorganismos bacterianos sensibles a ese virus. Tenemos una especie de pandemia en un tubo de ensayo o en unas placas. La actividad consiste en utilizar un microorganismo sensible a un virus, en este caso es la bacteria Salmonella typhimurium, y disponer también de un virus capaz de infectarla. En este caso, el virus es el denominado el fago P22, que por supuesto podéis encontrar en nuestra base de datos favorita de los virus, que es ViralZone, y que desde hace relativamente poco tiempo se conoce como Lederbervirus, relacionado desde luego con nuestra viróloga favorita, la doctora Esther Lederberg. En este caso, lo que hacemos es un experimento muy sencillo que consiste en poner en contacto a la población de la bacteria sensible con la población de partículas víricas fago y bacterias, mezclarlas en un tubo que contiene una cierta cantidad de un medio de cultivo con una baja concentración de agar, de forma que va a ser sencillo que se mezclen y encuentren en ese medio, y posteriormente vamos a depositar esa mezcla en ese agar inicialmente fundido en la superficie de una placa de medio de cultivo adecuado para el crecimiento de la bacteria sensible. De manera que vamos a formar una especie de capa superior en el medio de cultivo donde va a tener lugar el crecimiento y la interacción del virus y la bacteria. Después de la incubación de estas placas, lo que se observará de forma característica si ha habido infección es que aparecerán en las placas lo que se denominan calvas o placas de lisis, que son centros de producción de virus debidos a la infección de una partícula vírica viable en una bacteria hospedadora que le sirvió para reproducirse. Este tipo de ensayo es realmente muy sencillo y viene a demostrar la potencia de los virus como agentes biológicos, la que estamos observando precisamente en la realidad de estos días. Bien, con esta actividad en realidad hacemos dos actividades en la misma. Por una parte, miramos o comprobamos que el tamaño de los virus es menor
que el de las bacterias. ¿Por qué? Porque dentro de la práctica hacemos una actividad de filtración de la sucesión de bacterias y de la de virus para observar el comportamiento luego con respecto a la aparición de placas de infección. En este caso, esta tabla que tenemos aquí a la derecha nos permite ver que si filtramos la suspensión de bacterias a través de un filtro de 0,22 micras de tamaño de poro, en ausencia de fago, no observaremos crecimiento ni, por supuesto, la formación de calvas en las placas finales. Es esta placa número 1 en la que, como se ve, la placa está completamente vacía de crecimiento. ¿Por qué? Porque las bacterias no han sido capaces de atravesar el filtro, han quedado retenidas y como nosotros lo que hemos utilizado es el filtrado, no observamos crecimiento. Si utilizamos bacterias sin filtrar, obviamente obtenemos crecimiento, pero como no hemos puesto fago, no hay formación de calvas. Estas dos muestras, 1 y 2, se pueden considerar que son los controles, vamos a decir, negativos o en cierta manera positivo y negativo del funcionamiento de la bacteria. Por otra parte, las muestras 3 y 4 utilizan, en este caso, bacterias sin filtrar, en ambos casos, que se enfrenta a una suspensión de fagos bien sin filtrar o filtrado. En el caso de la muestra 3, tanto la bacteria como el fago están sin filtrar y se observa crecimiento de la bacteria y formación de placas características. Y en el caso de la muestra 4, también se utiliza bacterias sin filtrar y en este caso el filtrado de la suspensión de fago y se observa aparición de crecimiento y de formación de calvas. Es decir, los fagos o los virus que hemos utilizado son capaces de atravesar filtros esterilizantes. Esa es, en cierta forma, la recreación del experimento fundamental y fundacional de la virología, que cuando se descubrió la existencia del virus del mosaico del tabaco, se mencionó el hecho y se les llamó a aquello que se había encontrado como virus filtrables, porque eran capaces de atravesar los filtros habitualmente esterilizantes utilizados para eliminar la presencia de bacterias en las soluciones. Esto nos demuestra que los virus son entes biológicos filtrables. Por otro lado, podemos hacer también una cuantificación o una titulación del número de partículas infectivas que había en esta suspensión. Para hacer una titulación realmente fina de la cantidad de partículas, habría que hacer, como hacíamos en el caso de las muestras de aguas, diluciones seriadas de la suspensión de fagos e infecciones que aparecerían en diferentes placas de donde podríamos contarlos y obtener, como digo, una titulación más fina. De hecho, lo que se observa en este último vídeo, también de la Universidad de Sevilla, es lo que sería un procedimiento un poco extendido respecto a lo que hacemos nosotros de una titulación de una suspensión de fagos. Como digo, este experimento tan sencillo, que además resulta muy atractivo para los escolares, nos muestra la potencia de los virus y la facilidad con la que se pueden utilizar como herramienta educativa. Y hasta aquí es donde hemos llegado en la descripción de las prácticas de esta materia. Este año de virus habéis tenido bastante, pero bueno, las prácticas son siempre un buen momento para interaccionar los profesores y los alumnos y de hecho, bueno, pues para las próximas ediciones
tendremos que tomar algunas medidas de estas que se nos recomiendan ahora en la situación en la que estamos. Por otro lado, el Departamento de Microbiología mm, es o está en condiciones de elaborar esas medidas por sí mismo. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta? Hola. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sí? Alejandro. ¿Sí? Si se usaran poros más pequeños se podría llegar a filtrar el virus. Evidentemente ya sabemos también que no todos los virus tienen el mismo tamaño, los hay más grandes y más pequeños, y el tamaño de poro empleado condiciona el tipo de resultado, desde luego. Aquellos pandoravirus de los que hablamos en las clases de biología probablemente también quedarían atascados en determinados filtros, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí, efectivamente, el tamaño de poro determinaría cuáles pasarían y cuáles no también, hasta unos ciertos límites. ¿Más preguntas? Venga, animaros. Bueno, pues si no hay más preguntas, aquí lo vamos a dejar. Ya os digo que la presentación correspondiente a estas prácticas os aparecerá en Studium y en los medios habituales y podréis repasarla. Tened en cuenta que, bueno, por las circunstancias particulares de este año, para nosotros las prácticas, aparte de que nos requieren mucho esfuerzo y también además nos gusta bastante el darlas, bueno, pues suponen un cierto porcentaje de la nota, casi la parte menos importante quizás sea la nota, eh, pero dan un cierto regusto y sabor a esta asignatura que es lo que a nosotros también nos interesa. Bueno, este año no van a ser como son habitualmente. Eh, lo que queremos es simplemente que repaséis lo que aquí os hemos contado. ¿Queréis ver detalles más concretos? Acudáis al manual de las prácticas del año pasado, que está al principio de la presentación en un enlace, y que, bueno, nos tenéis para lo que nos queráis preguntar por las vías habituales. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, pues nada. Hasta luego, cuidaos.